Buenos días, yo soy Adriana Vargas, soy profesora de investigación en el Centro Nacional de Tecnología del Asfalto de la Universidad de Auburn, en Alabama, en Estados Unidos. Quisiera agradecer, primero que nada, por la invitación. Siempre es un placer poder dar charlas para AMAC. Y bueno, iniciamos de una vez con el tema de hoy, que es preservación de pavimentos. Para darles una idea de lo que va a estar en esta charla hoy, vamos a empezar con una breve introducción hablando sobre por qué es importante la preservación de pavimentos. Luego vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de pavimentos que existen y que están disponibles para este fin. Y quisiera también incluir un poco sobre ya específicamente nuestro estudio de preservación en NCAT, que es nuestro centro de investigación. Quisiera con ello presentar también algo de las lecciones que hemos aprendido durante todo el tiempo que hemos investigado y un breve resumen al final para traer todo a una conclusión. Entonces iniciamos primero que nada con lo que es la preservación de pavimentos. Un pavimento no es diferente a ningún otro activo, es como tener un automóvil, como tener una casa, y de la misma forma tenemos que mantenerlo y hacerlo durar más tiempo. Es como una analogía de si tenemos un vehículo y le estamos cambiando el aceite regularmente, por supuesto que nos va a rendir más que si no le hiciéramos ningún tipo de mantenimiento y esperamos hasta el final cuando el vehículo ya tiene problemas en el motor. Es más o menos la misma filosofía. Viendo lo que es el ciclo de vida de un pavimento, tal vez algunos estén familiarizados con cómo se da, pero al principio de su vida el pavimento va a iniciar en una condición prácticamente perfecta cuando está recién construido. De ahí, como va avanzando el tiempo, como se le van aplicando cargas vehiculares, la condición va a empezar a deteriorar como es natural con cualquier otra infraestructura. En este caso, lo que estamos buscando es que cuando se encuentra en una zona donde todavía se considera en buena condición, estarle haciendo acciones de mantenimiento que son consideradas menores, por decirlo así, y que nos ayudan a llevar esa condición nuevamente hacia arriba, mantenerla siempre en un nivel aceptable de servicio, y nuevamente puede volver a bajar un poco, o le volvemos a hacer algún otro tipo de mantenimiento, y ahí lo mantenemos en esta zona que pueden ver ahí como la zona verde, la zona de buena condición. La idea es hacer eso en vez de esperar a que el pavimento se deteriore tanto que llegue a una condición pobre y ahí tengamos que hacer una inversión significativamente mayor para volver a alcanzar ese objetivo, que es tenerlo en la condición buena, volver a llegar a ese nivel donde se ve verde. La diferencia entre hacerlo en un momento o hacerlo el otro puede llegar a ser hasta 8 a 10 veces mayor. Y lo que tenemos que pensar es que en algún momento vamos a tener que invertir, vamos a tener que pagar ahora o pagar después. Y si lo hacemos ahora, podemos obtener una mejor utilización de nuestros bienes si lo hacemos de esa manera. ¿Qué es entonces la preservación de pavimentos? La idea es que tenemos un trabajo que es planeado, no se hace de manera reactiva, sino que más bien lo estamos anticipando y planeando en el tiempo, con el objetivo de mejorar o mantener al menos la condición del pavimento. Y no es algo que nos añada capacidad estructural. El tipo de intervenciones que se hacen cuando hacemos preservación son más bien del tipo funcional. Entonces no estamos pensando en que vamos a resistir más cargas vehiculares o tener algo en ese sentido, sino más bien darle la funcionalidad a nuestro pavimento. También consideramos que la preservación de pavimentos es una práctica sostenible, y la razón por la que hacemos eso es porque, número uno, es una práctica costo efectiva. Tenemos una inversión relativamente pequeña y nos da mucho retorno en cuanto a beneficios. También nos ayuda a ahorrar energía. Muchas de las tratamientos que vamos a ver se usan con emulsiones, no es en caliente como suele ser el caso de la mezcla asfáltica, y con eso nos estamos ahorrando
consumo de energía, estamos haciendo mucho menos emisiones, cosas de ese tipo ambiental. Los costos de usuario se reducen porque todo sucede mucho más rápido. Son tipos de tratamientos que se pueden aplicar una gran cantidad de área en muy poco tiempo. Eso reduce las zonas de trabajo, entonces hay menos congestión, menos peligro de los trabajadores que están expuestos en esas zonas de construcción. También al tener carreteras que están en mejor estado, los costos de operación de vehículos se ven reducidos, que son nuevamente costos que van al usuario. La seguridad se mejora porque hay tratamientos que están pues exclusivamente hechos para mejorar fricción, por ejemplo. Entonces también eso es una consideración que podemos tener. Nos ayuda a mantener o restaurar la calidad del ruedo. Y finalmente lo que buscamos es extender la vida del pavimento. Entonces todo eso se resume en que podemos extender la vida de nuestra red vial. Es importante que tengamos en cuenta que debemos usar este tipo de tratamientos en el momento correcto. Hay muchos diferentes tipos y todos están como metidos dentro de esa categoría de preservación. Sin embargo, tienen diferentes propósitos. Ya porque son de preservación no quiere decir que todos sean iguales, sino que es importante ver qué tan única es cada situación y adaptarnos con el tratamiento que mejor convenga en ese momento. Parte de eso también va a ser el análisis del costo-beneficio. Tal vez estamos buscando algún tipo de resultado en particular y hay varios de los tratamientos que nos darían ese resultado. Ahora más bien todo se va reduciendo al costo-beneficio que tendríamos para hacer ya la decisión final. Y finalmente, pues tenemos todos estos tratamientos que consideramos son tratamientos de preservación, pero nada nos impediría ponerlos en un momento en que la carretera está muy deteriorada. Entonces, aunque fueran de preservación, al hacer eso ya la práctica no es una práctica de preservación. Entonces, es muy importante que lo usemos en el candidato apropiado y en el momento apropiado para que de verdad le sacamos provecho a este tipo de práctica. Existen, como decía, muchas opciones de tratamientos y como decía, igual son diferentes, tienen diferentes propósitos y por nombrar unos cuantos, esto no es necesariamente que todos estén aquí incluidos, pero podemos ir desde lo más sencillo que es el sellado de grietas, prácticamente nuestra primera línea de defensa cuando hablamos de preservación y mantenimiento de los pavimentos. Hay diferentes tipos de sellos que se aplican a la superficie. Tenemos el sellado superficial, el sello neblina, tipos de microaglomerados, sellos de lechada, el calafateo inducido. E incluso las sobrecapas delgadas pueden considerarse también dentro de esa categoría de preservación de pavimentos. Entonces, para que lo veamos un poco, porque puede haber gente que no esté muy familiarizada con estos tipos de tratamientos, vamos a repasarlos un poco uno a uno y ver ventajas y tal vez consideraciones especiales. No las voy a llamar desventajas, las voy a llamar consideraciones que debemos tener en cada uno de ellos. Entonces empecemos por el sellado de grietas. Esto es muy fácil de definirlo, su nombre lo dice, estamos aplicando un material altamente elástico dentro de grietas que existen en el pavimento, en la superficie, con el propósito de sellarlas, impedir que el agua penetre dentro de nuestra estructura de pavimentos y impedir que entren finos, sobre todo mantener una superficie más o menos impermeable. Y con esto se reduce un poco el deterioro. Cada vez que tenemos agua dentro de nuestra superficie de pavimentos, eso acelera el deterioro tremendamente. Entonces, al hacer esto, pues impedimos que el agua penetre, impedimos que las grietas se crezcan o se pongan todavía en peor condición. Entonces, es una medida que puede ser bastante efectiva. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con algunas cosas. Primero que nada, estamos hablando de grietas que no están relacionadas con falla estructural. Entonces, prácticamente grietas lineales que tengan que ver con causas
del ambiente, por ejemplo, las grietas de bloque, grietas térmicas, grietas de reflejo, por ejemplo, que ya haya una grieta existente, le ponemos una sobrecapa y esa grieta se vuelve a reflejar. Esas podrían estar ahí consideradas. Lo importante sería, por ejemplo, el agrietamiento por fatiga, que es el que tiene ese patrón como de cuero de lagarto. Eso ya nos da una indicación de que hay una deficiencia estructural. Entonces, como estamos tratando de buscar pavimentos que se encuentren en una condición buena, si empezamos a ver estas grietas de fatiga, eso quiere decir que ya no está en esa condición, que ya tenemos algún tipo de deficiencia estructural y el sellado de grietas ya en realidad no sería lo apropiado. Tendríamos que tener cuidado también cuando se aplica, si sobreaplicamos, que de por sí ya sería una práctica no adecuada, porque si estamos poniendo mucho sello de grietas, nuevamente nos da indicación de que el problema es más grande, que no estamos en el punto de mantener, sino que ya deberíamos hacer una rehabilitación. Si tenemos mucho material, podría darnos una pérdida de fricción. También, como lo vieron en esas fotografías anteriores, pues no es como muy estético. No hace que la superficie se vea de una manera muy agradable y la apariencia pues no mejora, pero ya eso es meramente estético. Entonces esas son cosas que debemos tener en cuenta. Otro tipo de tratamiento sería el sello de neblina. Aquí, como ven en la fotografía, es un camión distribuidor que tiene algún tipo de emulsión asfáltica y eso se aplica pues en una aplicación en spray sobre toda la superficie del pavimento, con la idea nuevamente de sellar y proteger nuestro pavimento. Entonces estamos buscando una superficie que esté en relativamente buena condición. Tal vez lo que tiene como mayor problema sería que ha ido envejeciendo con el tiempo, cuando tal vez, como se imaginan, cuando los pavimentos están expuestos a los elementos del clima, pues van a ir envejeciendo, van a irse haciendo más rígidos, más propensos al agrietamiento, y lo que queremos hacer con eso es justamente protegerlos de esa manera. Entonces eso es básicamente lo que el sello de neblina busca. Dependiendo del material que estemos utilizando, nuestra emulsión asfáltica, podríamos también darle un rejuvenecedor, que lo que ayuda es también como a quitarle esa rigidez, a suavizarlo un poco, por decirlo así, en términos muy sencillos. Entonces, nuestros candidatos ideales serían pavimentos que presenten oxidación, que presenten desprendimiento de partículas, porque al ponerle este sello, pues las mantenemos ahí en su lugar. Podríamos tener algunas microgrietas, pero de severidad muy baja. Entonces, eso sería un candidato adecuado. No es necesariamente un tratamiento para grietas, pero si las hay y son pocas y de baja severidad, se pueden quedar ahí con este tipo de tratamiento. Cosas que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en candidatos que podríamos usar, en los que podríamos usar este tipo de tratamiento, pues que por lo general siempre observamos una pérdida inicial de fricción cuando recién se aplica este tipo de tratamiento. Esto es importante porque si tenemos una zona donde ya tengamos como cierta, que sea propensa a accidentes o algo así, tal vez áreas de muy alta velocidad, mucho tráfico, esto nos podría poner un componente ahí de seguridad que deberíamos tener en cuenta. Entonces, si es una zona problemática, tal vez hay que tener ese cuidado si fuéramos a considerar este tipo de tratamiento. Esa pérdida es inicial, eventualmente se vuelve a nivelar, muy similar a lo que se veía antes de la aplicación del producto, pero sí va a haber un periodo ahí en el que tendríamos que tener cuidado. También si estamos usando rejuvenecedores, que como les decía, la idea es que suavicen el asfalto.
Y si hacemos eso y hemos bacheado recientemente o hemos sellado grietas recientemente, ese material va a estar más suave que todo el resto de la superficie y podríamos tener un problema que más bien lo suavice demasiado. Entonces siempre tener ese cuidado, dar cierto tiempo entre una aplicación y la otra para que no vayamos a tener problemas. Otro de los tratamientos es el sellado superficial. En este caso estamos hablando algo muy similar como lo que veíamos en la fotografía anterior, donde se da la aplicación de la emulsión asfáltica. Incluso podría ser asfalto en caliente, que se aplique sobre toda la superficie del pavimento. E inmediatamente después aplicamos partículas de agregado de piedra, que son básicamente casi que de un solo tamaño. Eso cae sobre lo que hemos aplicado del líquido y inmediatamente también le damos compactación con un compactador neumático que ayuda a asentar esas partículas en el líquido y mantenerlas ahí en su lugar. El acabado de este tipo de tratamiento va a ser como lo que se ve ahí en esa fotografía ahí en la esquina, básicamente las piedras expuestas, pero ahí bien asentadas. Eso por supuesto nos va a dar muchísima textura y muy buena resistencia pues de fricción. Hay algunas variantes que se pueden dar. Un tratamiento interesante del que voy a hablar más adelante que nosotros hemos estudiado es el sello superficial con FiberMat. El FiberMat es una fibra de vidrio que se ve ahí como lo ven en longitudes bastante pequeñas. No es como un geotextil, sino que son las fibras picadas, digámoslo así. Se aplica con una maquinaria especial y lo que hacen es como un sándwich de emulsión, fibra de vidrio y emulsión. Entonces eso nos crea prácticamente una membrana de fibra de vidrio y después de eso el proceso continúa como el del sellado superficial anterior. Se ponen las partículas de piedra, se compacta. Es importante también barrer al final por cualquier partícula que quede ahí suelta. Y nuevamente nos da esa textura y esa fricción, si eso es lo que queremos buscar. En buenos candidatos nos ayuda pues a detener la propagación de grietas, nos ayuda con desprendimiento de partículas cuando hay oxidación, obviamente nos va a ayudar a sellar la superficie y como decía, bueno, la fricción es bastante importante aquí. Como una mejoría. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. A veces no todas las partículas son removidas a la hora de barrer. Pueden quedar partículas sueltas y eso puede ser un problema más adelante. Si esas partículas fueran a dar a un vehículo, a golpear un parabrisas o algo de ese tipo, entonces puede ser que se den quejas por parte de la población. Son más ruidosos, al tener más textura, pues nos van a generar más ruido. Un área residencial probablemente nuevamente tendríamos quejas porque van a ser más ruidosos. Y en el momento de hacer la construcción o la aplicación, tenemos que estar pendientes de ciertas limitaciones climáticas que se pueden dar. Tenemos que tener un clima que esté caliente, con poca humedad, que no haya probabilidades de lluvia, ese tipo de cosas, para que el tratamiento resulte bien. Hay otro tratamiento que se llama el calafateo inducido, nuevamente muy similar al sellado superficial. La gran diferencia que se da en esto es que tenemos este tipo de aditamento, como ven en la fotografía, que es jalado detrás del camión que aplica la emulsión. Entonces es simplemente una serie de escobas que están posicionadas a varios ángulos estratégicos, llamémoslo así, y donde el camión lo va jalando, ellas van empujando la emulsión dentro de las grietas que pueden existir en la superficie. Ahí pueden ver en la fotografía, se ve como una ola de emulsión que va ahí arrastrada por las escobas.
Entonces, en este caso, más bien estamos buscando pavimentos que tengan cierto nivel de agrietamiento para que esa emulsión pueda penetrar muy bien. Y una vez que se da esta aplicación de la parte del líquido, viene detrás nuevamente la maquinaria que aplica la piedra, el agregado pétreo, y el proceso continúa igual como el sellado superficial, se compacta, se barre y quedamos con el mismo tipo de acabado. Entonces, nuevamente, estamos buscando pavimentos que tengan cierto nivel de agrietamiento. Igual tenemos que considerar que no sean deficiencias del tipo estructural, sino que sean grietas ya que se dan por otras razones. Desprendimiento, oxidación, nos va a ayudar con una mejoría en la fricción nuevamente, y igual vamos a estar sujetos a limitaciones climáticas. Tiempo de curado tenemos que tenerlo ahí en cuenta, pero por lo general es un tratamiento bastante efectivo y es como una versión un poco mejorada tal vez del sellado superficial. Tenemos otros que son los sellos de lechada. Esto es prácticamente una mezcla de lo que es el agregado fino, emulsión asfáltica, agua, algún llenante mineral, puede ser el cemento, por ejemplo, y aditivos, si fuera el caso que se necesitan. Es una mezcla bastante fina, como lo ven, y se aplica muy ligeramente porque no es mucho el material que se pone sobre la superficie, es bastante delgado, prácticamente el grueso de lo que estemos usando para nuestro agregado. Y nuevamente la idea es sellar la superficie y corregir algunas que otras deficiencias. Por ejemplo, también pueden verlo ahí si tiene muy buena textura. Entonces, si tuviéramos problemas de fricción, este sello nos puede dar un buen resultado. E igualmente, nuevamente el desprendimiento, la oxidación, todo eso se puede tratar con este tipo de tratamiento. Es importante que consideremos que se necesita un equipo especial y no es el mismo equipo que se utiliza para pavimentación con mezcla asfáltica en caliente, es diferente. Entonces, el contratista que lo vaya a hacer tiene que tener ese equipo especial para poder hacerlo, y requiere de un tiempo de curado también, pues para que el tratamiento pues esté aplicado correctamente y se le pueda aplicar luego el tráfico sobre él. Existen también los microaglomerados que son muy similares al sello de lechada. En este caso, prácticamente es el mismo tipo de combinación de materiales, y la gran diferencia es que este microaglomerado incluye modificación por polímeros de la emulsión asfáltica. Entonces, como mínimo tiene que tener 3% de polímeros, y bueno, en el resto es prácticamente lo mismo. La maquinaria que se utiliza para aplicarlo también es un poquito diferente a la del sello anterior. Entonces, la caja esa que pueden ver, voy a usar mi puntero si lo logro. Vamos a ver. Ok. Esta caja aquí es un poco diferente a la del sello de lechada, no es la misma, entonces quiere decir que el contratista tiene que también tener ese equipo para poder hacerlo. Este es un poco también como una versión mejorada del sello de lechado, resiste más ciertas situaciones, entonces pues se puede ser tal vez un poco más versátil. Nos ayuda con desprendimiento, con oxidación, con fricción. Si tenemos irregularidades de perfil, la mezcla ahora es un poco más estable y puede usarse un poco más gruesa para rellenar ciertas irregularidades o ciertas deformaciones, ahuellamiento, por ejemplo. Es un tratamiento que ahora vemos que logra mejorar más cosas que el que estábamos hablando anteriormente. Y nuevamente, bueno, tenemos que tener equipo especial
y el costo va a ser un poco más alto comparado con otros tratamientos de los que hemos estado hablando anteriormente. Y bueno, finalmente, dentro de los que quería discutir están las sobrecapas delgadas. No existe como una definición oficial de qué es una sobrecapa delgada, pero por lo general estamos hablando de menos de pulgada y media, que es bastante poco, es unos tal vez 3 centímetros y por debajo de eso, más o menos. Se coloca prácticamente igual que lo haríamos con cualquier sobrecapa, nada más que es muy delgada. Hay ciertas consideraciones que hay que tener al hacer eso, pero en general es un contratista que pueda trabajar con mezcla debería ser capaz de trabajar con una sobrecapa delgada. Podemos usar diferentes tipos de mezclas, diferentes materiales, todo lo que se puede hacer con el asfalto en caliente lo podríamos hacer en este momento. Es importante que tengamos en cuenta que solo porque es una sobrecapa delgada no quiere decir que nuevamente vayamos a buscar una mejoría estructural. Como lo decía antes, son tratamientos que son del tipo funcional. Entonces siempre estamos buscando un pavimento que esté en relativamente buena condición. Podemos utilizarlo cuando se dan desprendimientos, cuando hay oxidación, cuando tenemos grietas, deformaciones, perfil irregular, todo eso se puede tratar con este tipo de técnica. Y entre las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que cuando colocamos una sobrecapa tan delgada, la disipación de calor pues se da muy rápidamente, aumenta exponencialmente comparado con otro tipo o con otros espesores más convencionales, llamémoslos así. También el verificar y obtener las densidades adecuadas se vuelve un poco más complicado porque ¿cómo hacemos para medir densidad en una capa tan pequeña? Por lo general utilizamos el densímetro nuclear, pero buscamos más que sea consistente que buscar un valor en particular. Es importante, y esto en realidad va para cualquier sobrecapa, no solo una sobrecapa delgada, pero que nos cuidemos de que no vaya a haber delaminación, o sea, que tengamos un buena adherencia entre la capa existente y lo que vamos a aplicar para que esas dos capas no vayan a delaminar o a resbalarse, digamos, una con respecto de la otra. Y finalmente que este tratamiento es un poco más robusto, si lo queremos ver de esa forma, pero al mismo tiempo va a ser más costoso. Entonces ahí va de nuevo el análisis costo-beneficio. Me cuesta más, perfecto, pero cuánto más vida le va a agregar ese a mi pavimento. Y ahí sabremos si ese es el tratamiento adecuado para nuestra situación. Entonces, ya viendo todo lo que teníamos sobre opciones y más o menos cuándo se aplica una o cuándo se aplica la otra, ¿por qué tal vez esta práctica no ha sido completamente adoptada por algunas agencias de carreteras o ciudades, por ejemplo, departamentos de transporte? ¿Qué es lo que nos hace falta para tomarlo ya de una forma más estándar tal vez? Entonces es importante que podamos cuantificar mejor los beneficios porque nuevamente nuestra selección de tratamientos y el momento en que se ponen, dónde se ponen, todo eso va a depender nuevamente el costo-beneficio. Entonces tenemos que saber bien cuánto va a ser lo que yo voy a obtener como resultado para saber si el costo que estoy anticipando en realidad vale la pena o cómo escoger entre uno u otro. Entonces sabemos que esos beneficios van a ser dependientes de muchas variables, pero para nombrar algunas, el tráfico que va a tener que resistir cada tratamiento. Los tratamientos pueden comportarse diferentes en diferentes zonas climáticas, entonces ese también es una variable que afecta definitivamente esa cuantificación. Y finalmente, pero no menos importante, la condición del pavimento en el momento en que es aplicada. Ya lo hemos visto una y otra vez. Entre mejor esté el pavimento a la hora que aplicamos estos tratamientos,
mejor va a ser el resultado en términos de la extensión de vida. Entonces, si lo aplicamos cuando ya es como muy tarde, no estamos obteniendo los beneficios que potencialmente podríamos haber obtenido. Es muy importante que lo hagamos en el momento adecuado. Con este fin es que NCAT ha entrado a estudiar y hacer mucha investigación en el campo de preservación de pavimentos. Tenemos un estudio que ha estado llevándose a cabo desde hace 9 años y es el que llamamos el estudio de preservación de NCAT. Es un estudio patrocinado por muchas agencias de transportes aquí en los Estados Unidos. Hay más de 20 estados contribuyendo para este estudio. Tenemos a la Administración Federal de Carreteras, que está ahí metida también como uno de nuestros patrocinadores. Tenemos a la parte de la industria también, porque a ellos también les interesa que se dé una buena cuantificación para que estos tratamientos sean usados más regularmente. Entonces es algo que en realidad a todos nos interesa. Y ha tenido muy buena recepción nuevamente en el gobierno, en la industria, de todas las partes interesadas para que ello se lleve a cabo. El objetivo principal es que podamos tomar los diferentes tratamientos y desarrollar curvas de desempeño, no necesariamente comparando un tratamiento con otro porque no sería justo. Hay unos que hacen una cosa y otros que hacen otra, sino que más bien lo comparamos con una situación en la que no se hubiera hecho nada. Y al comparar las dos, podemos decir, ok, este es el beneficio que yo obtengo como resultado de haber aplicado el tratamiento. Y esto lo tenemos bajo diferentes niveles de tráfico y de clima. Entonces, para darles una idea de cómo ha ido evolucionando este estudio, en el 2012 empezamos aplicando los primeros tratamientos en una calle de muy bajo volumen, una calle de un condado aquí en Auburn, Alabama, Lee Road 159. Ahí se aplicaron o se hicieron 25 secciones de prueba. 23 de ellas tienen algún tipo de tratamiento. ¿Qué tratamiento se utilizó? Fue todo parte de los mismos patrocinadores. Ellos dijeron, bueno, nos interesa que estudien este o el otro, y la selección se dio de esa forma. Una vez que empezamos a ver los resultados y se fue viendo que prometía bastante el tipo de información que íbamos obteniendo, se aplicaron tratamientos también en nuestra pista de pruebas de ensayos acelerados. Sin embargo, ahí, por ser una condición de pruebas aceleradas, tal vez es un poco diferente. Las otras, que son calles reales, están sujetas a tráfico real. La otra es un tráfico que simula lo que pasaría en 10 años, por ejemplo, en 2 años. Entonces, tal vez hay un elemento que no los hace necesariamente comparable uno con otro. Con esto en cuenta, se formó una sociedad en el 2015 entre NCAT y la División de Investigación del Departamento de Transporte de Minnesota, MnRUT, que también ellos tienen sus pistas de prueba y demás, pero igual la idea era hacerlo en calles reales. Entonces, al hacer esto, empezamos a buscar otros lugares de prueba. Aplicamos tratamientos en una calle de alto volumen aquí en Alabama también en el 2015, y al año siguiente se aplicaron tratamientos en calles de bajo y alto volumen en Minnesota, que son CASA 8 y US 169, nuevamente bajo y alto volumen, muy similares a las que ya teníamos aquí en Alabama. Y bueno, como ya lo más reciente fue en el 2019 que hicimos unos tratamientos que incluían técnicas de reciclado en frío en otra calle más que está también en Minnesota. Entonces eso muy rápidamente la cronología de las cosas que hemos ido haciendo a través del tiempo de estos 9 años. Y tal vez para darles una idea de nuestros sitios de prueba, tenemos lo que consideramos la parte norte y la parte sur. En la parte sur, que fueron donde iniciamos con los primeros tratamientos y después fuimos expandiéndonos, es en Alabama. Queda,
bueno, como lo ven ahí cerca del Golfo de México. Nosotros estamos en la parte central oeste del estado y aquí hace mucho calor. Obviamente estamos más al sur de Estados Unidos. No hay ciclos de congelamiento prácticamente. Entonces es un clima pues de ese tipo, con mucha humedad, pero muy caliente y sin mucha congelamiento. Las secciones que se aplicaron en Minnesota prácticamente son todo lo contrario. Entonces ahí hay mucho frío, temperaturas súper bajas durante el invierno y también mucha humedad, eso sí. Pero entonces ahí pueden ver completamente al sur de Estados Unidos, al norte de Estados Unidos, en condiciones climáticas muy diferentes. Y eso nos ayuda a ver cómo responden estos tratamientos bajo una condición o la otra. Ya así como un resumen, los diferentes sitios de prueba que tenemos, las primeras 2 columnas son las de Alabama y las últimas 3 las de Minnesota. Cubrimos alto y bajo volumen de tráfico. Los pavimentos que se seleccionaron tenían espesores de asfalto que variaban dependiendo de dónde estuviéramos, pero en general lo importante que buscamos era que eran buenos candidatos para tener un tipo de preservación. Entonces estaban en buena condición estructural con algunas fallas funcionales, tal vez si lo llamamos así, pero en general en esa zona que vimos al principio de condición buena. Y en cada una de las ubicaciones tenemos bastantes secciones con algún tipo de tratamiento y ellas van desde los 9 años en servicio hasta los 2 para las más recientes. Tal vez importante, si las sumamos todas, tenemos 145 secciones de prueba, incluyendo las que tenemos de control donde no se hizo nada y las dejamos ahí nada más para comparación, pero este es un número bastante impresionante de secciones de prueba para dar tal vez la perspectiva. Nuestra pista de ensayos acelerados tiene 46 secciones, entonces esto es más, no sé, mucho más que una pista de las que tenemos aquí. ¿Qué hemos ido aprendiendo a través del tiempo? Quisiera mostrarlo más que nada con fotografías porque una foto habla más que 1000 palabras, pero viéndolo así como muy generalmente, pues todo tratamiento nos ayuda a extender la vida del pavimento. Eso sin duda lo hemos visto una y otra vez y no es nada así como sorprendente, pero es bueno verlo confirmado. El beneficio que vamos a obtener con un tratamiento o el otro también va a ser muy dependiente de la condición en que esté el pavimento en el momento que se le aplica. Cuando tenemos combinaciones, porque también podemos tomar cualquiera de esos que vimos anteriormente y combinarlos, vamos a tener todavía más beneficio. Y muy importante, ¿qué es lo que estamos buscando tratar? ¿Es un asunto de agrietamiento? ¿Es un asunto de fricción? ¿Es un asunto de que tiene irregularidades? Ahí vamos filtrando un poco nuestras opciones. Un ejemplo, esta es una de las secciones y las fotografías que voy a mostrar son todas solo una de las ubicaciones, la que tiene más tiempo de estar en servicio para que sea más comparable entre una foto y otra. Esta que está aquí ya es sin haber hecho nada. Entonces esto es lo que podemos esperar. Después de 9 años teníamos un pavimento que estaba relativamente en buena condición. Ahora sí, ya completamente con mucho agrietamiento, sobre todo estas de fatiga. Ya estamos en el punto en que ya la preservación ya no es opción. Ya deberíamos estar pensando más en rehabilitación que cualquier otra cosa. Pero este es el resultado de tener prácticamente una opción de ser pasivos, digámoslo así, de no hacer nada y esperar a que pase algo y que ya estemos en el punto donde, ok, tenemos que reaccionar y a esto vamos a llegar y cuesta mucho más dinero, pues arreglar esto que si lo hubiéramos hecho anteriormente. Entonces veamos los diferentes tipos de tratamientos que tenemos. Por ejemplo, sellado de grietas es, como decía nuevamente, simple y costo efectivo y lo podemos hacer ya sea solo el sellado de grietas o combinarlo con otros y nos da mucho más
mucho mejor resultado. Aquí pueden ver las fotografías de arriba, es cuando no se ha sellado las grietas, y las fotografías de abajo es si se aplicó el sello de grietas, ya fuera solo el sello o en combinación con otra cosa. Entonces, por ejemplo, la foto que está en el centro se dio un sellado superficial, que como lo pueden ver es mucho mejor que la foto de la izquierda, donde no se hizo nada. Pero si hicimos el sellado superficial después de haber hecho el sellado de grietas, todavía se ve mejor entonces la foto de abajo que la de arriba. Lo mismo va con el microaglomerado de la parte derecha. Arriba se dio solo un microaglomerado que se ve mucho mejor en comparación con la sección de control, pero si además se le hace el sellado de grietas, todavía mayor el beneficio. Los sellados superficiales nos han ayudado también a retardar esa aparición de grietas. Es una aplicación liviana que en realidad no nos va a dar gran resultado si lo que tenemos es deformación o rugosidad, pero sí nos va a aportar textura y fricción. Y nuevamente tener en cuenta que son más ruidosos. Y otra vez, viendo las fotografías de izquierda a derecha, un pavimento donde no se hizo nada, uno donde se hizo el sellado superficial y otro donde se hizo sellado de grietas más sello superficial. Entonces vemos cómo vamos mejorando cuando nos vamos moviendo de una foto a la otra. Todas estas son después de 9 años de haber estado en servicio. Ya si buscamos otro tipo de los sellados, el calafateo inducido, por ejemplo, o aquel que les mencioné con la fibra de vidrio, si incluso hiciéramos más de una capa, 2 o 3, por ejemplo, todavía mayor se ve el beneficio. Entonces, nuevamente, eso le ayuda a una agencia de transportes a decidir, bueno, qué es lo que yo quisiera hacer en mi pavimento. Los microaglomerados también se pueden hacer 1 o 2 capas. Si hacíamos una sola capa, no vimos mayor beneficio en términos de agrietamiento, pero sí al hacer dobles capas, por ejemplo, sí nos ayudó bastante significativamente y han sido muy efectivos también para lo que son deformaciones o irregularidades. Y bueno, esta foto me gusta mucho. A la izquierda una sola capa, a la derecha 2 capas. Y las 2 capas es simplemente igual una a la otra, nada más que se aplicó 2 veces el mismo tratamiento. Y eso, aunque es una aplicación muy delgada, cada una de esas capas fue significativamente mejor en las 2 que solo una. Cuando combinamos, por ejemplo, sellados superficiales con el microaglomerado, eso haciendo todavía pues la combinación perfecta, lo mejor de los dos mundos. Nos ayuda con las grietas y nos ayuda con la apariencia. A algunas personas no les gusta cómo se ve esa textura del agregado expuesto, por lo que hablamos de partículas sueltas o de simplemente que es más ruidoso. Entonces, al ponerle encima el microaglomerado, pues mejora en todo sentido y le da pues mucho mejor desempeño a través del tiempo, como lo ven aquí en las 3 diferentes combinaciones que hemos hecho. Y bueno, para terminar, sobre capas delgadas, en nuestro caso las hicimos de 3/4 de pulgadas, que es casi 2 centímetros. Se trataron diversos tipos de problemas con tan poco material. Hicimos algunas donde había materiales reciclados, lo que era el pavimento reciclado, incluso las tejas asfálticas recicladas que se utilizan en los techos, pero al hacer eso hay que tener cuidado. Hay que hacer un diseño ya de otro tipo o tal vez con un diseño balanceado en mezcla. En el momento en que nosotros lo hicimos, no se utilizó ese método y bueno, ya vamos a ver el resultado. Nuevamente también lo que es la adherencia. Entonces ahí pueden ver a la izquierda uno que se hizo con materiales que eran todos materiales vírgenes. El del centro tiene pavimento reciclado, que al ser materiales reciclados son más rígidos, más propensos al agrietamiento. El que tenía la teja asfáltica en la derecha, pues todavía más.
Entonces hay que tener cuidado. Usamos proporciones muy grandes en este caso y tal vez eso es lo que parte que tenemos que balancear bien para tener mejores resultados. También se pueden dar fallas como esta, donde no hubo una buena adherencia entre una capa y la otra. En este caso hubo más de un factor que contribuyó a esto, no era necesariamente que fuera ese tratamiento, pero nuevamente hay que tener cuidado y asegurarnos de que la construcción se dé de la forma adecuada. Esta es una sobrecapa que se dio sobre una base completamente reciclada con asfalto espumado y aún así era solo una capita pequeña de mezcla asfáltica encima de lo que era la base mejorada. Con esta sección en particular pudimos ver cuál era el aporte estructural de esa base que está hecha con asfalto espumado. Vimos que tiene un coeficiente estructural de 0.33, que está como en medio de mezcla asfáltica y de base granular. Entonces es como una base muy buena y ha funcionado muy bien en una calle de bajo volumen como esta que tenemos acá. Es que ya para ir terminando, ya se va acabando el tiempo, pues para resumir, nosotros tenemos varios tipos de tratamientos de preservación disponibles y ellos nos permiten extender la vida del pavimento. Rutas de bajo volumen, sobre todo, son muy buenos candidatos porque son de poco riesgo y el beneficio que podemos obtener es bastante grande. Lo que nosotros hemos visto es que nos dan muy buen desempeño, entonces ese puede ser un buen candidato. Pero también hemos aplicado en rutas de alto volumen y también han tenido buenos resultados. Estas pues son las que más tiempo tienen de estar en servicio y esto es lo que hemos observado hasta el momento. El éxito que vayamos a tener al usar este tipo de tratamientos depende de muchas cosas. Entonces no es solo el tratamiento en sí, es como una combinación de todo. Tenemos que tener buenos materiales, tenemos que tener un buen diseño. La construcción debe hacerse bien, la supervisión debe hacerse bien. Todo esto tiene que hacerse en conjunto para que podamos asegurarnos pues el éxito de este programa y que todo vaya pues por la buena vía y que la preservación se vaya dando más y más en el tiempo, que se vaya adoptando más por parte de las diferentes agencias. Tenemos que elegir adecuadamente, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, tiene que ser el pavimento adecuado, con el tratamiento adecuado, en el momento adecuado. Si no se hacen esas tres, si no se combina, entonces nuevamente no vamos a tener los beneficios que deberíamos estar obteniendo. Y igual es importante cuantificar esos beneficios que sabemos que dependen de varias cosas como el tráfico y el clima y demás. Pero si los podemos cuantificar bien, nos ayuda a hacer mejores decisiones y a utilizar ese beneficio dentro del análisis de costo de vida. Y bueno, ya para más información pueden visitar nuestra página web. Ahí tenemos toda una sección dedicada a este estudio y tenemos resultados y referencias y todo lo relativo a nuestra investigación. Entonces los invito a visitarla si tienen pues curiosidad de aprender más sobre lo que hacemos en EDCAD en la parte de pavimentos y preservación. Y ya con esto quisiera agradecer mucho por su tiempo y bueno, ahí quedan mis datos. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme. Muchas gracias.